El Santo Evangelio según Mateo, capítulos 9 y 10. Gloria a ti, oh Señor. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre.
Este es el Evangelio del Señor. Pueden tomar un asiento. Esa lectura del Evangelio no es solamente larga, pero fuerte. Jesús habla que sus discípulos serán odiados, pero también dice que cuando entren en una casa y no se merezcan la paz, que se la lleven con ellos. De eso vamos a hablar hoy, porque es la autoridad que Jesucristo le dio a sus discípulos y nos da a nosotros también. La autoridad de Cristo para sacudirnos los pies cuando entramos en sitios donde no nos dan la bienvenida, donde no somos aceptados y donde somos odiados, porque Jesucristo les dijo a sus discípulos que por Él serán odiados. ¿Quién está preparado aquí para ser odiado? ¿Quién dice, sí, yo? Sí. Tenemos que estar preparados porque sabemos que nos van a odiar cuando predicamos la verdadera palabra de Cristo, cuando brillamos la verdadera luz de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a sacudir los pies y dejar el polvo detrás de nosotros. Eso es una lección muy bonita y muy buena porque no estamos aquí para complacer a las personas. Estamos aquí para dar la palabra de Cristo y para complacer a nuestro Padre, que nos da todo, incluyendo, como vamos a oír hoy, su autoridad. Hoy escuchamos una de las frases más poderosas de toda la Escritura en Mateo 10, versículo 1. Les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, a los demonios. Nos ha dado autoridad para expulsar demonios. Y se hace de una manera muy simple y muy poderosa cuando lo hacemos en la autoridad de Cristo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Quién tiene autoridad en tu vida? ¿Tus miedos? ¿Tus enemigos? ¿Tu pasado? ¿Tus fracasos? ¿Tu enfermedad? ¿O Jesús? El Evangelio de hoy responde esa pregunta. Gracia y paz para ustedes de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado escuchamos a Jesús llamar a Mateo. Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Mateo lo siguió así. Jesús llamó, sígueme. Y Mateo enseguida dejó su negocio de impuestos, recaudador de impuestos, donde era odiado por su negocio, no por Jesucristo, ahora a caminar con Jesucristo, donde iba a ser odiado también por causa de Jesucristo. Él nos entrena de maneras muy interesantes. Eso es un discípulo. El que sigue,
Y el que está listo y preparado, aquí estoy, en primera fila, para predicar, para proclamar y para ser odiado. Pero vamos en algo poderoso y muy bonito. Hoy Jesús termina de llamar a los 12 y entonces algo cambia. Ya no son simplemente seguidores de Cristo, Jesús los envía. Discípulo significa seguir y apóstol significa enviado. El domingo pasado Mateo fue llamado y este domingo Mateo es enviado. Y fíjate en esto, Jesús no envía a los apóstoles con su propia autoridad. Él no los envía con la autoridad de ellos mismos. Algunas personas aquí en el mundo piensan que tienen mucha autoridad y ellos mismos se envían en su propia autoridad. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos en nuestra propia autoridad, la gracia de Dios no existe, no nos protege, porque estamos en nuestra propia carne, en nuestra propia fuerza. Y muchos hacen cosas grandes haciendo eso. Pero cuando somos bautizados, recibimos la promesa de Cristo, que nos da su nombre, como se acuerdan, y ahora nos da su autoridad. En Mateo 10:1 dice, les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos. No es la autoridad de ellos, es la autoridad de Cristo. Es maravilloso que Jesucristo, primero, tiene esta autoridad sobre todo, incluso sobre demonios. Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre nuestros enemigos. Normalmente cuando escuchamos la palabra autoridad, ¿en qué pensamos? Policía, en el ejército de los militares, en el presidente, en gobiernos, en reyes o reinas, o incluso en un jefe o jefa en el trabajo. Aquí en Cordero de Dios, nuestro interino director musical, Julián o JJ, a veces me dice, ¿algo más que necesite, jefa? O me dice, boss lady. Sí. Entonces, eso es alguien que está reconociendo autoridad aquí en la tierra. Pero hoy se trata de la autoridad de Jesús. Por eso nos lleva a una pregunta mucho más importante. ¿Quién escribe tu historia? ¿Quién es el autor de tu historia? ¿Tú? ¿Tú escribes tu propia historia? Tal vez piensas así. ¿O Jesús? Porque Dios es el autor de tu historia. Hay algo interesante en esa palabra, autoridad. La raíz de la palabra es autor. Autoridad, autor. El autor de tu historia es el que tiene autoridad sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia,
sobre tu trabajo, sobre tu destino, sobre tu llamado. Y todos, cristianos bautizados, tenemos el llamado de Dios. Y tenemos la autoridad que Él nos da. Y Él es el autor de nuestra vida. Cuando era niña, pequeña, en Puerto Rico, mi abuelo era un hombre de la palabra, era un hombre abogado, así que le gustaba la palabra, le gustaba escribir, le gustaba leer y defendía con las leyes. Él le encantaba tener lápices que él hacía y les sacaba punta con una navajita que tenía y los guardaba en una cajita de cigarros. Y allí estaban los lápices hechos a mano y la navajita para sacarles punta a los lápices. Hoy en día a lo mejor no hay ni lápices en los colegios, pero si hay, se saca punta en un sacapunta automático. Pero aquí se le sacaba la punta y me enseñó a escribir. Así que cada vez que iba para casa de mi abuelo, abríamos la cajita de los cigarros para sacar los lápices y en el papel escribíamos. Y los canarios cantaban, ellos criaban canarios en unas jaulitas. Entonces, vemos que toda historia comienza de la misma manera. Él me hacía escribir mis sueños, mis pensamientos, mis experiencias. Y ahí fue donde aprendí a amar no solamente la palabra escrita, sino la palabra de Dios. Así que Dios es un autor. Es el autor más grande de todos los autores, escribiendo volúmenes de libros para cada uno de ustedes. Alguien sostiene la pluma o el lápiz, en este caso. ¿Quién sostiene la pluma? Jesús. Porque Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe, dice Pablo en Hebreos capítulo 12. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él nos dice que es el autor de nuestra fe. O sea, Él escribe nuestra fe. En el momento que Él nos bautiza, Él escribe nuestra fe. En el momento en que Él viene a encontrarse con nosotros, Él escribe nuestra fe. Él es un autor, el gran autor de todos los autores. Y es más, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, dice en Apocalipsis 21. O sea, que vemos que Dios escribe nuestra fe y también escribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, Cordero de Dios. Y eso nunca se va a borrar. Eso nunca se va a desaparecer. Y siempre va a estar intacto con la historia entera de nuestras vidas. Desde el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre hasta el momento que cerramos los ojos y tomamos nuestro último respiro. Y entramos en la eternidad con nuestro Salvador al fin. La promesa de la resurrección activada. Eso nunca va a cambiar. Y el autor de nuestra historia lo sabe todo, desde el principio al final, el alfa y el omega. Lo sabe todo. No hay ninguna sorpresa para nuestro Dios. Cuando nosotros estamos sorprendidos, Dios dice, ok, ahí está Luis, ok, ahí está Juan, ok, ahí está Maritza.
Vamos a ayudarlas porque han pasado por lo que ya habíamos escrito en su libro. Y vienen a ayudarnos. El Espíritu Santo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, los ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor para traer su fe, la fe que Él escribió como el autor de los autores en el gran libro de la vida del Cordero. Eso es un libro verdaderamente bestseller. Heavenly Times Bestselling List. La lista más popular, la lista más grande de todos los libros. No hay ninguna aquí en la tierra que se pueda comparar con los libros que Dios tiene de nuestra vida. Solo piensa en toda la autoridad que Jesús ejerció en Mateo capítulo 9. La semana pasada escuchamos cómo sanó a una mujer y resucitó a la hijita de un gobernante de entre los muertos. Y al comienzo de Mateo capítulo 9, sana a un hombre que no podía caminar, un paralítico, bajado por el techo de una casa. Hicieron un hueco en el techo y los amigos lo bajaron porque Jesús estaba dentro. Otra historia de gran fe que Jesucristo escribió en la vida de estas personas que ya sabía que lo iban a traer por el hueco del techo y ponerlo en la camilla, paralítico, enfrente de su Salvador. Pero allí mismo, delante de aquel hombre paralítico, Jesús nos dio una de las lecciones más grandes sobre su poder y su autoridad. Hizo dos cosas por aquel hombre. Primero, Él lo sanó. Le dijo que se levantara. ¿Y qué pasó? El hombre caminó, salió de su camilla. Los amigos, ¡oh! Miren lo que ha pasado. Está caminando nuestro amigo. Entonces Jesús hizo algo aún más grande, como si eso no fuera suficiente. Lo sanó, pero entonces, ¿qué hizo? Le perdonó sus pecados. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate y camina? La respuesta, perdonar. ¿Por qué? Porque la sanación dura toda la vida. Y eso es muy bueno. Pero el perdón dura una eternidad. La sanación dura toda una vida, pero el perdón dura una eternidad. Cuando los religiosos criticaron a Jesús por no sanar, sino por perdonar los pecados del hombre, Él dijo que es más fácil perdonar. Porque dura la eternidad entera. ¿Quién tiene esa autoridad? Tiene la última palabra. Y cuando nosotros ejercemos esa autoridad, por ejemplo, aquí, cuando hacemos la confesión y el perdón al principio de cada servicio, eso es en la autoridad de Jesucristo que traemos el perdón de los pecados. Y como luteranos sabemos que esa autoridad la tenemos todos los cristianos bautizados para el perdón de los pecados y para atar los pecados también.
No sé si se acuerdan en Juan 20, cuando Jesucristo volvió de ser resucitado, que les trajo la paz, les sopló el gran swoosh y les dijo, aquí tienen las llaves para perdonar los pecados de todos o para retener los pecados. Esa autoridad es la que Jesucristo ejerció aquí. Y esa autoridad no le gusta a los religiosos, porque creen o pensaron, ¿quién es Él para perdonar los pecados? ¿Quién es ella para perdonar los pecados? ¿Quiénes son ellos para perdonar los pecados? Somos hijos del Dios Todopoderoso. La herencia de nosotros es la autoridad de Jesucristo para perdonar los pecados. Y eso le incomoda al demonio, porque son liberados de su pecado, pero también son atados cuando tienen que ser atados. Eso es una gran promesa, una gran autoridad y una gran libertad en las casas, en sus familias, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su padre, con su madre. Pueden absolver de los pecados. Te perdono. Tus pecados son perdonados y eso los libera. Eso es una gran arma en contra del mal en nuestras vidas. Úsenlas. Ejerciten su autoridad como cristianos, como hijos de Dios. Eso me lleva a nuestra lección de hoy. ¿Qué hizo Jesús con toda esa autoridad que viene de su Padre y del Espíritu Santo? ¿Qué hizo Él con esa autoridad? ¿Se quedó con ella? Dijo, no te la voy a dar. La regaló. Como si hubiera puesto en una caja blanca con un lazo rojo y se las dio. Le dijo, aquí te doy la autoridad. Él llamó a los 12 discípulos y les dio su autoridad en Mateo 10:1. ¿La autoridad para qué? ¿Para sentarse y pensar en la autoridad? ¿Para esperar y pensar o soñar en la autoridad? No. La autoridad para expulsar demonios, dice en la palabra de hoy. La autoridad para curar a los enfermos, leemos en el Evangelio. La autoridad para proclamar el reino de Dios. Está aquí. Eso es verdadera autoridad, hermanos y hermanas del Cordero de Dios. Jesús dio su propia autoridad a sus discípulos, como si no hubiera dado suficiente ya. Dio su vida, dio todo por nosotros y ahora también les está dando la autoridad. Así es como los discípulos se convierten en apóstoles. Este es el patrón de la vida cristiana. Cristo llama, Cristo nombra y Cristo envía. No hace mucho, por medio de su iglesia, Cristo me llamó y me envió para predicar su evangelio aquí entre ustedes en Cordero de Dios. No es mi autoridad, sino la autoridad de Cristo. No es mi palabra, sino la palabra de Cristo. ¿Y por qué Cristo envía apóstoles, predicadores, pastores, cristianos bautizados? Jesús nos dice, proclamen en Mateo 10:7. Proclamen. ¿Y qué proclamamos?
el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Yo pensé, a lo mejor alguna gente piensa, que el reino de los cielos está allá arriba, en algún sitio muy bonito, muy lejos. Pero aquí Jesucristo nos dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, aquí, para ti. El reino de Dios no está lejos. Cristo está aquí. Su palabra está aquí. Su reino está aquí. Entonces Jesús dice, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, expulsen los demonios. Ahora recuerda, ¿cuál es mayor? Perdonar. Perdonar. Porque la sanación dura toda una vida. Pero el perdón dura por la eternidad. Entonces, ¿cómo lo hace Cristo? ¿Cómo ejerce su autoridad entre nosotros hoy? A través de su palabra. ¿Y qué dice Cristo? Lo que le dijo al hombre paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ánimo, hijo, ánimo, hija, tus pecados son perdonados. Eso es la autoridad de Jesús. Así que ahora te lo digo, aunque todavía no lo veas, aunque todavía no lo sientas, esto es lo más poderoso que jamás te sucederá. No es mi autoridad, sino la autoridad de Cristo Jesús. Y Cristo me ha enviado para decirte hoy, tus pecados son perdonados. Quien crea esta palabra tiene exactamente lo que dice. Espíritus malignos salen, enfermedades curadas, muertos resucitados. Porque donde los pecados son perdonados, el diablo pierde, la muerte pierde, Cristo gana. La historia termina exactamente como Dios prometió. Vida y vida con abundancia. Jesucristo tiene toda la autoridad y Él es el autor escribiendo un gran libro de tu historia. El fin. Amén.